Bueno, Isaías capítulo 55. Si bien este capítulo habla de muchas cosas, vamos a tomar un concepto y un principio que nos muestra que Dios nos pone como para que nosotros podamos ver cómo es nuestra forma de pensar y cómo es la forma de pensar de Dios, que son incomparables. No es que nosotros somos incomparables con respecto a Dios, ¿no? Desde el versículo 6 el Señor va diciendo: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo es el malo, vamos a reducirlo a una palabra, sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque, acá tenemos los versículos clave, porque mis pensamientos, quien está hablando aquí es Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor está poniendo énfasis sobre cómo piensa el hombre y cómo piensa Él. Y Él marca esta diferencia. Él empieza diciendo: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Mis caminos no son los caminos de ustedes. De hecho, el Señor nos llama a abandonar nuestros caminos y nuestros pensamientos con los que hemos crecido y cualquier otro camino que no haya incluido a Dios. Y Él dice: y mis pensamientos son más altos que los pensamientos de ustedes. Y hay una distancia, Él marca la distancia, dice que como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los caminos de ustedes. O sea que si nuestra forma de pensar está basada en enseñanzas que hemos recibido, en consejos que hemos recibido, sea de quien sea, de nuestros padres, de nuestros amigos, de la escuela, y no los hemos recibido de Dios, el Señor dice: están distanciados como el cielo de la tierra de lo que Dios piensa. Bueno, esto es como una base, como para saber que muchas veces nosotros tenemos una forma de pensar, tenemos buenas intenciones, pero no por eso, porque sean buenas intenciones, porque sean formas de pensar nobles, porque nuestra vida que llevamos nosotros creemos que es más o menos como nos enseñaron que tenemos que vivir. No por eso significa que Dios va a estar de acuerdo. Bueno, Primera Crónicas, capítulo 17. Este es un relato muy lleno de detalles. Cuando uno lo empieza a desmenuzar y empieza a encontrar muchas cosas que están reveladas en el resto de la Biblia, es muy enriquecedor, porque la historia de David es una historia llena de matices, llena de detalles. Dice, sucedió, versículo 1 del 17, sucedió que cuando David ya moraba en su casa, estamos hablando del rey David, el rey David ya reinando, termina de construirse un palacio de cedro. Dice, cuando ya moraba en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está debajo de una tienda.
Lo leemos otra vez. Sucedió que David, cuando David ya moraba en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está debajo de una tienda. El arca del pacto, o sea, había un tabernáculo, era una carpa, como dice, está morando entre cortinas, dice otra versión. Donde iban yendo, iban llevando, había venido por el desierto. Hoy justo leía, ¿quién fue que leyó eso? Isaac. Isaac leía sobre todo lo que había hecho Moisés de acuerdo a lo que el Señor le había dicho. Dice, y lo hizo tal cual Dios, él obedeció a Dios. Entonces, ese tabernáculo recorrió el desierto, pasaron los años y seguía estando el tabernáculo, y la presencia de Dios, que era lo que representaba el tabernáculo, seguía estando en una carpa o entre cortinas, de acuerdo a la versión como lo tenga en una tienda, dice aquí. Entonces David dice, pucha, yo estoy en un palacio y la presencia de Dios está en una carpa. Y David había diseñado su palacio con todos los recursos, con todas las ideas, de la manera que él quería había hecho su palacio. Y él está sentado en su palacio descansando, sentado supongo, no dice aquí moraba en su casa, y se le viene esto a la mente, o quizá ya lo tenía, pero él dice, pero yo estoy en un palacio. Y Dios está en una carpa, en una tienda. Entonces, Natán, el profeta, le dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y sucedió esa misma noche, que esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán. Natán era profeta. Dios se revelaba al pueblo a través de los profetas. Entonces dice, y esa misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. No he morado en una casa desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada. En todos los lugares donde he andado con todo Israel, ¿he hablado alguna palabra con alguno de los jueces de Israel? Los jueces duraron, ¿cuántos? 400 años. Le dice, ¿he hablado alguna palabra con alguno de los jueces de Israel a quienes mandé apacentar a mi pueblo diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? David tenía un palacio de cedro hecho con todas las maravillas de la época al gusto de él y con todos los recursos que necesitaba para hacerlo. Y el Señor le dice, ¿acaso yo a alguno de los jueces durante 400 años, después que terminó el recorrido por el desierto, yo le dije a alguno, ¿por qué no me habéis construido una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos. Y ahí le va a empezar a hablar el Señor al rey David. Pero acá vemos un par de cosas que están en los versículos anteriores. David en su palacio, ya morando, este pensamiento que viene a su cabeza, y él dice, no puede ser, estoy yo en un palacio, lo mejor de lo mejor, y Dios en una carpa. Evidentemente lo habló con Natán, porque Natán le dice, David, hacé todo, ¿cómo le dijo? Hacé todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En Hechos de los Apóstoles, la palabra de Dios nos revela
que esta intención que tuvo David, la tuvo con una buena intención y de buen corazón. No fue una intención con soberbia. Fue una intención sana, fue una intención buena. Y estaba en el corazón de David. Y Natán, que era el que recibía la palabra de Dios y la comunicaba, estaba acostumbrado a un hombre de quien se dijo, Dios dijo, he hallado un hombre conforme a mi corazón y él hará todo lo que yo le diga. Este era David. Y Natán, sin consultar a Dios, dio por hecho que si la intención era buena, él conocía a David, él sabía cómo era David para con Dios, le dijo, haz todo lo que está en tu corazón. Porque Dios está con vos. Miren, parece muy como es una respuesta noble, de buena intención también. Pero Dios se le aparece a la noche a Natán y le dice, Natán, andá y decile a mi siervo David, vos no me vas a construir una casa a mí. Cuando Natán ya le había dicho a David, hacelo, dale para adelante. No nos olvidemos los versículos que leímos al principio. Los pensamientos de Dios, de los pensamientos humanos, distan como el cielo de la tierra. Y si yo no tengo en cuenta esto, puedo meter la pata muchas veces. Hay muchas decisiones que se toman basadas en el corazón. Aunque yo sea profeta, aunque yo sea rey, aunque yo sea pastor, aunque yo sea o David o Natán y todo lo que representan ellos. A veces no sé decir que no, porque el consejo viene de alguien en quien yo confío, de alguien de mi familia, de alguien noble, de buen corazón. Pero la obra de Dios, y si yo quiero vivir en la voluntad de Dios, necesito obligatoriamente recurrir a la palabra de Dios. Dios ya se expresó en su palabra, por lo tanto necesitamos, como dice la misma palabra, escudriñar las Escrituras. Las decisiones las debemos tomar teniendo en cuenta que los pensamientos de Dios son los que deben dominar mis decisiones. Los principios de Dios, los valores de Dios. Y aunque haya cosas muy justificables, no significa que Dios las apruebe. Entonces, aunque tengamos que demorar en tomar una decisión, necesitamos esperar a Dios, si le creemos a Dios. Versículo 4. Así dice el Señor, tú ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. No he morado en una casa desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada. En todos los lugares donde he andado con todo Israel, ¿he hablado alguna palabra con alguno de los jueces de Israel a quienes mandé apacentar a mi pueblo diciendo, ¿por qué no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí, para que habite en su propio lugar y no sea removido más. Tampoco los malvados los oprimirán más como antes, como desde los días que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, y someteré a todos tus enemigos. Además, te hago saber que el Señor
te edificará una casa. Lo leemos otra vez porque es bueno recordar todas las palabras. Versículo 4. Ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. No he morado en una casa desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada, en todos los lugares donde he andado con todo Israel. ¿He hablado alguna palabra con algunos de los jueces de Israel, a quienes mandé apacentar a mi pueblo, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que habite en su propio lugar y no sea removido más. Tampoco los malvados los oprimirán más como antes, como desde los días que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, y someteré a todos tus enemigos. Además te hago saber que el Señor te edificará una casa. Se dio vuelta todo. Pensamientos nobles, pensamientos sanos, buenas intenciones, un profeta de por medio, un hombre de Dios de por medio, pero el Señor le hace ver a ambos la distancia que hay entre la forma de pensar de Dios y la forma de pensar humana, aunque sea una forma de pensar llena de buenas intenciones. La palabra de Dios es la verdad revelada. No hay otra verdad, no hay otras verdades. El destino del ser humano está marcado aquí para toda la eternidad. Las personas podemos ver el pasado, el presente y el futuro por medio de la palabra de Dios. Dios lo estipuló así. Entonces encontramos aquí que el Señor le dice, mirá, David, y le hace un recorrido a David para que sepa de quién está hablando, con quién está tratando. Y él dice, yo no le pedí a nadie una casa de cedro como la tuya, David. No dice esto como la tuya, pero está haciendo la comparación. Yo no le pedí a nadie una casa de cedro. Pero te aclaro, David, que yo no lo pedí antes de que vos nacieras. Anduve 400 años con los jueces, anduve en el desierto. David, el Señor le está mostrando que es más grande que él. La mente de David llegaba hasta el palacio de cedro. Ese era el tamaño de los pensamientos de David. Una casa como la mía para Dios. Se la merece. Con todos los recursos, con todas las ideas, con todos los genios de la arquitectura, los ingenieros, los que hubiera. Todo lo que necesitaba David lo tenía a disposición, como había hecho su casa para hacerle una casa al Señor. Y el Señor le envía este mensaje para decirle, David, vos me querés hacer una casa a mí, te voy a recordar algo, David. Y David tenía un buen corazón, no era una mala persona a los ojos de Dios. David, yo te saqué de los pastizales, David. David, yo te fui allá donde vos estabas cuidando las ovejas. ¿Cómo dice el versículo 7? Yo te tomé del pastizal de andar siguiendo a las ovejas para que seas príncipe sobre mi pueblo Israel. Y a cada hijo de Dios el Señor lo sacó de su pastizal. Y nos hizo hijos de Dios. Pero el Señor le dice a David, vos no necesitas hacerme una casa a mí. Acordate esto, yo vivía antes que vos nacieras. Yo estuve con todos los que gobernaron antes. Nunca me quejé, anduve por todos lados. Donde yo fui llevando a mi pueblo. No lo fueron llevando ellos y me llevaban a mí. Yo los llevé a ellos.
David, yo te di victoria sobre todos tus enemigos. Yo te puse en esta situación de paz ahora. David, vos me querés hacer una casa a mí, te quiero decir algo, David. Yo te voy a hacer una casa a vos. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros escuchamos que alguien dice, ay, le voy a pedir a Diosito. Todos hemos escuchado que alguien dice Dios, Diosito. El niño Jesús. El Creador, el Todopoderoso, el Eterno. Y todos los adjetivos que la Biblia revela de Él. No que los voy a sacar de mi cabeza y de mi forma de pensar. A ver qué adjetivos se me ocurren. Porque yo soy una persona, yo podría decir, yo soy una persona culta, voy a decir adjetivos de Dios. No, la palabra de Dios me dice, ¿quién soy yo y quién es Dios? Y además de que Dios lo que le dice a David, versículo 10, y además al final, te hago saber, en vez de que vos me hagas saber a mí que me vas a construir una casa, el Señor le dice, David, te quiero hacer saber algo, te voy a construir una casa. Pero David ya se había construido un palacio. Versículo 11, sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, fíjense, el Señor le está diciendo a David, David, quiero decirte algo, yo ya tengo planificado lo que va a pasar cuando vos te mueras y ya no estés más. Cuando vos te mueras y vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes. El Señor le sigue diciendo, ya estuve antes que naciera, voy a estar después que mueras. Vos sos rey porque yo te puse como rey. Y va a ser rey tu hijo porque yo lo voy a poner como rey. Y yo voy a seguir vivo y voy a seguir siendo el soberano. Y levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Y ahí le dice, él me edificará una casa. ¿Por qué? ¿Porque a él se le va a ocurrir? ¿Porque al hijo de David se le iba a ocurrir construir una casa? No. Porque a Dios, en su voluntad, él decidió que ese hijo, Salomón, le iba a construir una casa. Dice, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Pasaron los años y el Señor le reveló a David cómo iba a ser esa casa que iba a hacer su hijo Salomón. Porque David mismo lo revela también, que el Señor le reveló los planos del templo que iba a hacer Salomón. Y a David se le había ocurrido un palacio de cedro, una casa de cedro. Y el Señor le mostró desde su forma de pensar, de sus pensamientos. El Señor dijo, mis pensamientos están distanciados de los pensamientos de ustedes como el cielo de la tierra. Cuando David vio los planos, todas las cosas que dice David, dice, las cosas que se van a hacer tienen que ser excelentes. Necesitamos a los mejores, pero necesitamos que estén instruidos por el Espíritu Santo. Porque la obra va a ser grande, porque el Dios de esa casa es grande. Ya no dijo voy a hacer una casa de cedro. Simplemente se dio cuenta que la dimensión de lo que Dios le reveló no tenía absolutamente nada que ver con lo que él había imaginado. Así es Dios para con nosotros. Yo planifico mi vida de una manera de lo mejor que puedo. Ahora, cuando le doy a Dios
el lugar en mi vida y me niego a mí mismo para que Él diseñe mi vida. Que Él diseñe para adelante. Como leímos ese versículo hermoso de los Salmos, cuando decía, déjame ver lo que va a ser para mis hijos, Señor, esa bendición, ese milagro. 62:15 era. ¿Se acuerdan? Salmo 62, cuando vinieron los bebés. Ah, no, 90-16. 90:16, a ver. Yo lo leí recién en una versión. Mire, yo lo voy a leer en otra versión, 90:16. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria. Ese es el poder de Dios, de poder ver más allá de lo que yo puedo ver, más allá de lo que yo puedo planificar, más allá de mis posibilidades, de todo lo que hay en mi mente. Mi forma de pensar es limitadísima. Y cuando yo no le veo salida a un problema, cuando yo no le veo salida a mi vida, cuando yo digo, ¿qué hago de mi vida? Es porque mi mente me está mostrando que eso soy yo, limitado. Pero Dios es todopoderoso. Qué extraordinario, porque el rey David, después que recibe esta revelación, versículo 16 de Primera Crónicas, entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿quién soy yo, Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¡Cuánta humildad! De tener este pensamiento, le voy a construir una casa al Señor porque Él está entre cortinas. El Señor le dice, vos no me vas a construir nada a mí, yo te voy a construir a vos una casa eterna. Voy a poner a tu hijo en el trono, pero además voy a fortalecer ese reino para siempre. Y además vamos a hacer la casa de Dios, el templo. Entonces el rey David entra, se sienta delante del Señor y dice, ¿quién soy yo, oh Señor? Tenía clarito que el Señor lo había sacado, de dónde lo sacó y dónde lo puso. ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo, concerniente a un futuro lejano, y me has considerado conforme a la medida de un hombre excelso, oh Señor Dios. ¿Qué más te puede decir David en cuanto al honor concedido a tu siervo? Porque tú conoces a tu siervo. Bueno, sigue, la oración es preciosa, pero la enseñanza es esta. Démosle lugar a Dios en nuestra vida. Dejemos a Dios que diseñe. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, dice el Señor. Diseñando tu propia vida. ¿Cómo te fue en tu vida? Pensá para atrás. Hacé memoria. El Señor dice, yo te saqué de los pastizales, le dijo a David. Que se ponga a hacer memoria. A ver, ¿qué tan buen diseñador soy yo de mi vida? ¿Qué he hecho? ¿Qué hice yo de mi vida como diseñador? A ver, si yo tuviera que ofrecerle a Dios mi vida, con lo que yo hice, con mis pensamientos, con mi mente, con mis decisiones, a ver, ¿qué tendría para ofrecerle a Dios?
¿Por qué no dejas a Dios que diseñe tu vida, que tome el control? Que Él te diga lo que hay, lo que puede hacer, a presente, a futuro, con vos, con tus hijos. ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tenemos tan duro el corazón? ¿Por qué no nos queremos desprender de enseñanzas pasadas? ¿A quién voy a deshonrar? A Dios deshonro. ¿Saben cuál es el peligro? Que si yo no nací de nuevo, me pierdo por toda la eternidad. Con mi orgullo me voy al infierno. ¿Saben quién creó el infierno? Dios. ¿Saben quién domina todo lo que pasa en el infierno? Dios. Hay muchos chistes por ahí dando vuelta que el diablo es el jefe del infierno. El diablo es el primer condenado. Pero Dios nos da la oportunidad una vez más de que hagamos nuestra vida de nuevo. No importa cuánto tiempo pasó hasta ahora de que nací, importa que desde hoy yo le dé lugar a Dios en mi vida. Y el Señor tiene tanta misericordia y tanta gracia que Él dice que cuando yo creo en Él, cuando yo le invito a vivir en mí, cuando hay un nuevo nacimiento en mí espiritual, Él dice, las cosas viejas pasaron. Hice todo de nuevo, todo nuevo. Vuelve a crear. Ojalá podamos darle a Dios la oportunidad, así como hizo David, darle la gloria, escuchar lo que Dios le dijo, ir a encerrarse en la habitación y dice, ¿quién soy yo para querer? ¿Quién soy yo? Si vos sos lo importante. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice tu palabra que vos te acordás que somos polvo. Gracias por darnos vida eterna a través de Jesucristo. Gracias por perdonarnos nuestros pecados con los que te hemos ofendido toda la vida. Gracias por estos ejemplos hermosos que nos traen luz y que a veces, siendo buenas personas, teniendo buenas intenciones, aún así estamos alejados de ti. Gracias por mostrarnos esta verdad también. Necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Gracias por ofrecerlo gratuitamente. Oramos, Señor, nos encomendamos en tus manos. Pedimos una bendición para cada familia, para cada persona, hoy, en esta semana, y que nos podamos aferrar con todas nuestras fuerzas, con nuestra mente, nuestros pensamientos a ti, Señor, para que endereces nuestro camino, para que ordenes nuestra vida, para que descubramos realmente qué es la vida si no la hemos vivido contigo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.